Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Yo soy Eben y esto es Las Mil y Una Noches. Esta vez quiero contarles una historia que encontré en internet. Una historia que se me hizo bastante terrorífica sobre algunos sucesos que ocurrieron en un cementerio. De una persona que trabajó en un cementerio y que asegura no querer volver a trabajar ahí. Sin más que decir, pasamos a la historia, así que me acompañan. Si estás leyendo esto, es porque alguien más decidió dar a conocer lo que viví. No busco fama ni redención, ni siquiera comprensión. Solo necesito dejarlo por escrito, como advertencia para quien sea lo bastante ingenuo como para aceptar el trabajo que yo tomé. Esto pasó hace más de 15 años, pero todavía lo veo cada vez que cierro mis ojos. Todo comenzó en Santa Lucía, Barinas, un pueblo pequeño, olvidado entre la maleza y los ríos de los llanos venezolanos. Si lo buscas en el mapa, apenas aparece. La gente ahí es supersticiosa. Todavía reza mirando al suelo y no cruzan palabras cerca del cementerio municipal. Un terreno amplio cubierto de maleza, huesos y ladrillos podridos por la humedad. Yo lo conocí mejor que nadie. Fui su guardián por un año, aunque parece que ese lugar me perteneció mucho tiempo más. Yo tenía 34 años cuando acepté el puesto. Mi madre había enfermado y no había trabajo en ninguna parte. El alcalde me ofreció casa, comida y un pequeño sueldo si me encargaba del mantenimiento y vigilancia nocturna del cementerio. Me advirtió que otros habían renunciado, que no era un trabajo fácil. Durante la primera semana no pasó nada extraño. Los perros aullaban al atardecer, sí, pero eso era común. Los grillos callaban cerca del anochecer, lo que atribuía al cambio de temperatura. Lo único curioso era la tumba de la familia Valencia Gómez, que siempre aparecía con flores marchitas arrancadas de sus floreros, como si alguien las hubiera aplastado con las manos. Pensé que serían ratas o zamuros. Ahora sé que no era ninguno de ellos. Una noche, mientras hacía ronda con mi linterna, escuché un sonido seco. No era viento, era como cuando alguien arrastra la palma de la mano por la pared. Me detuve. El aire olía a tierra húmeda, a madera podrida, pero había algo más, un hedor ácido, como de carne vieja. Me giré hacia la bóveda de la familia Camacho. Una de las lápidas estaba desplazada unos centímetros. Miré a mi alrededor. Nada, ni gatos, ni viento. Me acerqué, empujé la lápida con las manos y sentí el suelo debajo. Estaba blando, más blando de lo normal, como si la tierra hubiese sido removida desde abajo. Me estremecí. Volví a la caseta, eché cerrojo y no salí hasta el amanecer. Las cosas empezaron a cambiar después de eso. Una semana después, mientras inspeccionaba el ala norte del cementerio, una zona más antigua, donde los nombres ya se habían borrado de las tumbas, noté que 3 mausoleos estaban abiertos, no saqueados, no rotos, abiertos con cuidado. Las puertas de hierro colgaban de un solo gozne y los ataúdes en su interior estaban partidos en el centro, como si algo hubiera salido desde dentro, pero no había marcas ni señales de tierra removida. Informé al alcalde. Su respuesta fue simple. Cierra bien por la noche. No te metas donde no te llaman. Esa misma noche tuve el primer encuentro directo. Eran las 2 de la madrugada. Estaba en la caseta, leyendo un libro para mantenerme despierto. De pronto, la bombilla empezó a titilar. Pensé que era un cortocircuito, pero el aire se volvió denso, como si el mundo entero se hubiera detenido a respirar. Y entonces lo vi por la ventana. Una figura alta, envuelta en lo que parecían ser trapos negros colgando, parada frente a la cripta de don Hermesio. Su cuerpo era delgado, anormalmente largo, tenía las manos extendidas hacia los costados y una postura rígida,
como si no fuera capaz de moverse por completo. Su cabeza era lo peor. Estaba vendada, pero no con tela limpia, sino con tiras de piel ennegrecida, cubriéndole el rostro por completo. En donde debían estar sus ojos, se notaban dos hendiduras oscuras, profundas, como si le hubieran escarbado el rostro con un cuchillo. No caminaba, se arrastraba. Salí corriendo con la linterna, pero cuando llegué no había nada, solo un rastro de tierra, como si algo se hubiera arrastrado, dejando surcos largos y húmedos hacia la fosa de los indigentes sin nombre. Volví a la caseta temblando. Esa fue la primera vez que lo soñé. En el sueño me tocaba la frente con un dedo seco y frío y me decía sin mover la boca: aún no es tu turno. Después de eso comenzaron a levantarse los muertos, literalmente. No lo hacían como en las películas, no saltaban de sus tumbas ni gritaban, simplemente aparecían de pie, inmóviles, a lo lejos. La primera fue una anciana con bata de hospital. Tenía el cráneo abierto, como si le hubieran hecho una autopsia sin cerrarla. La vi a lo lejos, entre los arbustos, parada junto a la tumba de su hijo. Cuando me acerqué, desapareció, y al día siguiente encontré su lápida rota en dos. Luego apareció un niño con el uniforme de la escuela primaria local. Lo reconocí por una foto antigua que vi colgada en la entrada del ayuntamiento. Luciano Méndez, muerto en 1995, en un accidente de autobús. Se sentaba sobre las tumbas, balanceando las piernas con la mirada fija en el cielo. Cuando te acercabas, simplemente dejaba de estar. Pero no todos desaparecían. Una noche vi un hombre sin rostro. Tenía una chaqueta militar y el nombre C. González bordado en el pecho. Caminaba entre las lápidas, dejando un rastro de ceniza. Cuando pasó junto a mí, sentí un frío que me estremeció los huesos. Supe en ese momento que había cometido... No me lo dijo, no hizo ningún gesto, pero algo dentro de mí lo supo, como si su tristeza me hubiera sido implantada como una espina. Una semana después, la verja del cementerio amaneció abierta, aunque yo lo había cerrado con candado y la llave seguía en mi bolsillo. Afuera había huellas de pies descalzos, que no llegaban desde afuera, salían desde dentro. Fui a buscar al padre Agustín Peña, el sacerdote del pueblo. Me recibió con una mezcla de miedo y resignación. Me dijo que el cementerio de Santa Lucía no tiene guardia humano, porque ya tiene uno del otro lado. Me habló de una entidad antigua que había llegado con los primeros colonos españoles, cuando usaban el cementerio para entrar esclavos o criminales y a los que morían de peste. Me dijo que el guardia no protegía a los muertos, protegía a los vivos de ellos. Esa noche fue la última que trabajé ahí. Cerca de las 3 de la mañana, todos los faroles del cementerio se apagaron al mismo tiempo. Salí con mi linterna y el haz de luz comenzó a fallar. Lo que vi fue el suelo entero moviéndose, como un latido. Las tumbas respiraban, se inflaban y desinflaban como si fueran cuerpos gigantescos bajo la tierra. Y entonces apareció él, el guardia. Estaba de pie sobre la cripta del coronel Matute. Lo rodeaba al menos 20 figuras, cadáveres, espectros, sombras, no sé qué eran, todos de pie, observándome. Y entonces él levantó un brazo y señaló hacia mí. No sé cómo llegué al pueblo, solo recuerdo abrir los ojos en la plaza, con la ropa cubierta de tierra, los dedos ensangrentados de tanto golpear la verja. Mi madre me encontró tirado en el suelo y me llevó al hospital. No volví jamás. Hoy vivo en Acarigua y tengo un trabajo normal, pero cada año, en esa misma fecha, mi reloj se detiene a las 2:58 de la madrugada. Siempre, aunque le cambie la batería. Y cuando eso pasa, huelo tierra húmeda y escucho pasos, no cerca de mí, dentro de mí. Porque el guardia no solo protege el cementerio, también marca a quienes lo han visto. Y a veces pienso
No me dejo ir, solo me está dejando vivir un poco más. Mi nombre es... Soy antropóloga forense, con más de 12 años de experiencia. He trabajado con restos humanos, tanto en zonas arqueológicas como en escenarios criminales. He trabajado en fosas comunes. He visto cuerpos destrozados por violencia política y desastres naturales. Pero lo que viví el año 2019, durante una expedición de documentación histórica en el departamento de Santander, fue diferente. Aún me cuesta llamarlo real, pero ocurrió. Ocurrió en Duraznillo, un pueblo tan antiguo como olvidado, a 3 horas del sur de Bucaramanga, metido entre montañas y cafetales, al que no le llegan ni mapas modernos ni líneas telefónicas estables. Habíamos sido enviados por el Instituto Nacional del Patrimonio para registrar tumbas con valor cultural en el cementerio central de Duraznillo, que según archivos locales tenían estructuras funerarias del siglo XIX que nunca habían sido catalogadas oficialmente. El equipo estaba conformado por 5 personas: el arqueólogo, la restauradora, el fotógrafo y el asistente. Y, claro, yo. Desde el primer día todo se sintió torcido. El cementerio estaba ubicado en una colonia al este del pueblo, rodeada por una tapa de adobe y hierro oxidado. Lo primero que notábamos al llegar fue el silencio. No el silencio habitual de los cementerios, era más denso, como si todo el viento, los pájaros, incluso los insectos decidieran no cruzar ese umbral. Nos hospedamos en la casa de una mujer mayor llamada Hermelinda Cardoso, la única que aceptó alojarnos. Fue ella quien, mientras nos servía tinto oscuro y fuerte, nos dio la primera advertencia. Trabajen con cuidado a la luz del día. No entren después de las 5 y sobre todo, no abran la cripta de los Calderón. Pensamos que era parte del folclore local. Según Hermelinda, la familia Calderón había sido terrateniente, poderosa y temida en toda la región. El patriarca Eduardo Calderón Henao era conocido por su obsesión por la vida eterna. Decían que practicaba rituales, que traía gente de Bogotá que desaparecía, que nadie lloró su muerte. El segundo día lo dedicamos a tomar fotografías, frotar inscripciones, medir estructuras y hacer registros digitales. Pero fue cuando encontramos la cripta Calderón, una edificación de mármol blanco, cubierta de líquenes negros, con relieves neogóticos y símbolos que no reconocimos de inmediato, pero que Marcelo cambió por completo. Él era racional, escéptico, pero algo en esa cripta lo absorbió. Se pasó horas observándola, tomando notas, murmurando que las proporciones estaban mal, que la entrada estaba más alta por dentro que por fuera, que nadie construye algo así sin querer esconder algo. La puerta de la cripta tenía un candado oxidado, pero no estaba cerrado. Cuando lo abrimos, con la excusa de inspección estructural, lo que encontramos nos dejó helados. Adentro no había humedad ni telarañas, estaba limpio, como si alguien lo hubiera limpiado ese mismo día. Había 6 ataúdes de bronce, perfectamente alineados. Las placas tenían nombres, pero no eran nombres humanos. Uno decía, el que se alimenta de los huesos simétricos. Otro, ella, que nunca cerró los ojos. Y uno más, en el centro rezaba, el cuerpo que no muere mientras alguien lo recuerde. Luis Ángel pensó que era una intervención artística. Carlos dijo que era una broma, pero a mí me dio escalofríos. Había algo en esa cripta que no debía estar ahí. El aire tenía un sabor metálico, como de moneda chupada. Y lo peor, todos sentimos algo al mismo tiempo, una presencia, no una figura, no un rostro, sino una conciencia, algo que se percataba de nosotros.
algo que acabábamos de despertar. Esa noche, Luis Ángel se despertó gritando. Dijo que vio una figura al lado de su cama, muy delgada, muy alta, con las piernas al revés, que solo lo miraba. Al día siguiente tenía las palmas de las manos cubiertas de pequeñas heridas, como cortes hechos con hilos de acero. A los 3 días, Carlos desapareció por 6 horas. Cuando lo encontramos, estaba en el cementerio, de pie, frente a la cripta Calderón. Había dibujado en el suelo, con su propia sangre, un patrón circular de huesos que desenterró con sus propias manos desnudas. No hablaba, solo decía, no están muertos, solo bajan y suben, suben y bajan, y a veces se quedan. Lo evacuamos al pueblo ese mismo día. Nunca volvió a hablar. Fue internado en una clínica psiquiátrica en Cúcuta. Su diagnóstico fue psicosis inducida por trauma. Marcelo ya no dormía. Se obsesionó con un símbolo grabado en la parte interna de la cripta, un círculo con 12 marcas simétricas, una de las cuales estaba más profunda que la otra. Según él, era una cerradura, no decorativa. Me dijo que el ataúd central tenía marcas de movimiento, que alguien lo había abierto hace poco. Una noche lo escuché hablando solo frente a la cripta. Grabé su voz. No reconocí el idioma, pero su tono, su cadencia, era como si hablara con alguien que estaba dentro, alguien que respondía sin palabras, con pensamientos. Y entonces Marcelo desapareció. Lo buscamos por todo Duraznillo, en las cafetales, en la quebrada, en las cajas viejas. Nadie lo vio, nadie quiso hablar. Solo Hermelinda me dijo, ya es de ellos, tú también lo serás si no te vas. Volví al cementerio una última vez para buscar a Marcelo. Fui para asegurarme de que la cripta estuviera cerrada, pero ya no lo estaba. Estaba abierta de par en par. Adentro no había ataúdes, solo una escalera de piedra que bajaba. Bajaba mucho más de lo que debía ser posible. No quise mirar más, no quise saber. Corrí, salí del pueblo esa misma tarde. El auto se quedó sin frenos en la curva, pero logré saltar. Me rompí 2 costillas y una pierna, pero viví. Han pasado casi 6 años. No sé qué pasó con Marcelo. No sé si se fue una alucinación colectiva o si realmente existe algo enterrado bajo Duraznillo que no es humano. Pero hay noches en las que siento que algo me observa desde la ventana del baño, desde el espejo, desde los marcos de las fotos de mi familia. Algo vino conmigo. A veces cuando duermo, despierto con tierra entre las uñas.